Buenas, vamos a hablar sobre la evolución que están sufriendo las técnicas de secuenciación en los últimos años. En los últimos 30 años, la secuenciación de DNA ha estado basada fundamentalmente en la utilización de la metodología de Sanger, desarrollada en la década de los 70. Esta metodología está basada en el uso de desoxinucleótidos, versiones de los desoxinucleótidos modificadas en el grupo hidroxilo del carbono 3' de la pentosa, que hace que funcionen como terminadores de la reacción de polimerización de la polimerasa. La metodología de Sanger ha llevado a la consecución de una serie de logros impresionantes. En el año 2000 se secuencia el primer genoma completo de una especie vegetal, la especie modelo Arabidopsis thaliana, seguido de la secuenciación del primer cereal, el genoma del arroz, de genoma sencillo, seguido de otros cereales, de genomas más complejos, grandes y llenos de regiones repetidas, como el del sorgo o el del maíz. Recientemente se ha secuenciado también con la metodología de Sanger el primer genoma de un representante de la subfamilia Poidea, la familia a la que pertenece el trigo, que será de utilidad para la mejora o el estudio de esta especie de tanto interés económico. Además, se han secuenciado genomas de especies referencia, especies modelo, por ejemplo, de utilidad maderera, chopo, la vid, muy importante para la producción de vinos, y más recientemente el primer genoma de leguminosas, el de la soja, y el primer frutal transgénico, el primer frutal tropical, empleando un cultivar transgénico de carica papaya. También la metodología de Sanger ha sido de gran utilidad para producir grandes colecciones de secuencias de cDNA, que representan transcriptomas de numerosas especies. A pesar de la evolución metodológica que ha sufrido la técnica, con muchas mejoras, como es pasar del marcaje de los primes al marcaje de los terminadores, o pasar de la utilización de geles para la separación de fragmentos a la utilización de secuenciadores capilares, que ha permitido llegar a conseguir fragmentos de DNA de aproximadamente 1 kilobase, 1000 bases, con un ratio de error bastante bajo, secuencias de buena calidad, habíamos llegado a un techo en la cantidad de secuencias que podían obtenerse en cada tanda de secuenciación, en el grado de paralelización. En los últimos 5 o 6 años se ha iniciado una carrera para desarrollar una serie de técnicas de secuenciación que permitan sobre todo incrementar el número de secuencias que pueden obtenerse de forma simultánea en una tanda de secuenciación. Estas metodologías, se han desarrollado varias, en su conjunto se denominan tecnologías de segunda generación, frente a la metodología de Sanger, que se considera como una tecnología de secuenciación de primera generación. La primera técnica que sale al mercado es 454 de Roche, seguida por la metodología Solexa, comercializada por Illumina, y con menos difusión la tecnología Solid Applied Biosystem. En común, estas metodologías permiten obtener entre cientos de miles a millones de secuencias en una única tanda de secuenciación. La aparición de estas nuevas metodologías, esta segunda generación de metodologías de secuenciación, está revolucionando el panorama de la obtención de secuencias. De hecho, combinadas con las metodologías de Sanger, han permitido terminar muchos genomas que ya estaban iniciados, un nuevo genotipo de vid, el primer genoma de cucurbitáceas, el genoma del pepino, el genoma del tomate. Se han obtenido combinando Sanger bien con Solexa, bien con Solid, bien con 454, y cada día surgen nuevos genomas que están siendo secuenciados. A modo de ejemplo, el de la mandioca, el manzano, la banana, algodón, cacao, etc. No solo se está consiguiendo secuenciar genomas de especies de interés económico, sino también de variedades locales relacionadas con especies de interés económico, como es el caso del maíz palomero, o de ancestros silvestres relacionados con especies de importancia económica mundial. De orizas relacionados con arroz, Glycine soja, el ancestro silvestre de la soja, Glycine max, y otras especies menores en las cuales no se había destinado presupuesto para secuenciación por Sanger, por su limitada difusión o limitado uso, pero que son de interés, por ejemplo, algunas en países en desarrollo. Es el caso del lino, importante para la obtención de aceite, o el caso del cereal teff, de mucho interés en países en desarrollo, en África, por ejemplo, porque es un cereal que resiste sequía extrema, ¿no? Y es un alimento básico en condiciones extremas.
Las nuevas metodologías de secuenciación no solamente están permitiendo ampliar el rango de especies para las cuales podemos obtener información del genoma, sino también completar los transcriptomas y generar nuevos transcriptomas que no se disponían anteriormente con la metodología de Sanger. El impresionante número de secuencias que se puede obtener en una ronda de secuenciación permite, por ejemplo, a partir de una colección de secuencias de cDNA, secuenciar millones de transcritos. Esto está permitiendo obtener transcriptomas muy completos, que se están empleando para mejorar la notación de los genomas, que ya se dispone, y también están permitiendo que entendamos que los transcriptomas de los vegetales son más complejos de lo que inicialmente pensábamos y que los sucesos de splicing alternativos son más frecuentes de lo que inicialmente se suponía en base a la secuenciación por Sanger. No solo se están obteniendo transcriptomas más completos, sino transcriptomas más concretos. El abaratamiento de los costos de la secuenciación con estas metodologías de segunda generación está permitiendo secuenciar transcriptomas muy concretos, de mucho interés, pero para los cuales anteriormente no se disponía del presupuesto necesario. En este caso tenemos dos ejemplos, por ejemplo, la secuenciación del transcriptoma de los tricomas glandulares de la especie Artemisia annua. En estos tricomas se produce la artemisina, que es un compuesto que se utiliza como medicamento contra la malaria. Bueno, pues la secuenciación del transcriptoma de estos tricomas glandulares ha llevado a la identificación de muchos genes involucrados en el metabolismo de estos productos, ¿no? La síntesis de artemisina. Un caso similar es el caso del ginseng americano, que se ha secuenciado el transcriptoma obteniéndose la secuencia de muchos genes involucrados en la síntesis de gingenósidos, que son sustancias estimulantes y también de interés medicinal. Concluyendo, las nuevas tecnologías de segunda generación de secuenciación están permitiendo ampliar el rango de especies en las cuales podemos disponer de secuencia genómica o de transcriptoma, abaratando costos y produciendo una información muy útil para la mejora de un número cada vez mayor de cultivos.